Imagina esto. Has subido a una máquina del tiempo y has llegado a una época que va desde hace 635 millones hasta hace 538,8 millones de años. ¿Por qué de todos los periodos posibles elegiste precisamente este? La razón es sencilla. Querías probar suerte cazando o pescando en la era ediacárica, un periodo al que nadie más se atreve a ir. Exacto, para subirlo a Insta. Y que no te dé vergüenza si tus amigos lo ven. ¡Hola a todos! En cuanto bajes de la máquina del tiempo, te darás cuenta de que te has equivocado por completo de época y de lugar para pasar tus vacaciones. Aquí no hay peces, ni grandes aves, ni bestias salvajes. De hecho, no solo no hay animales grandes, es que ni siquiera se ve un solo bichito en tierra firme. Y además, no está nada cómodo. Hace frío. Amigos, esto es Pangea, así que vamos a entrar en calor. ¿Qué tipo de criaturas o cosas nos encontramos en el periodo ediacárico? Aquí comienza nuestro viaje. La vida en los mares de Ediacara. Vamos a probar suerte pescando con caña desde la costa ediacárica. Ni una sola picada. Cambiemos de caña. Esperamos un poco, pero no, nada de nada. Y eso que el anzuelo tiene un gusano bien jugoso, de esos llenos de grasa. Lo saqué especialmente de mi bote reservado para este fin de semana, lleno de lombrices que a los peces les encantan. Entonces piensas, ¿qué demonios está pasando bajo la superficie del mar? Y te pones tus gafas especiales para poder distinguir bien a las criaturas marinas. Lo que ves probablemente no sea muy alentador. El fondo marino está lleno de vida, pero no tienes la menor idea de qué estás viendo. ¿Son animales? ¿Plantas? ¿Hongos tal vez? Estos seres vivos no tienen brazos, ni patas, ni espalda, ni cabeza, no tienen nada de eso. Un paleontólogo habría reconocido que estás viendo ejemplares de Pteridinium, una de las especies más representativas de la fauna del periodo ediacárico. Y de verdad no tienen ni boca, ni ano, ni ojos, ni siquiera algo parecido a antenas. Solo se puede ver que su cuerpo está formado por 3 secciones, cada una con un patrón de costillas paralelas. Lo curioso es que esta criatura, tan increíblemente primitiva, es asimétrica. Lo que hoy consideramos como algo normal, la simetría, en el ediacárico era, de hecho, una rareza. El Pteridinium siempre crece formando colonias, y sus alas parecen colchones acolchados. Su cuerpo en forma de placa, que sobresale del fondo marino, parece un tallo de planta, y puede llegar a medir hasta 1 metro. Según los investigadores, el Pteridinium no se movía y obtenía nutrientes ya sea por fotosíntesis, o absorbiendo materia del agua por ósmosis. Naturalmente, un ser así no se va a interesar por el gusano en la punta de tu anzuelo. Para empezar, ni siquiera tiene ojos para reconocer qué es un gusano. Por eso tiene sentido que los científicos hayan optado por crear un término independiente para estos organismos: biota de Ediacara, ni animales ni plantas. Y es que muchas formas de vida de esta época simplemente no encajan en nuestras categorías actuales de animal o vegetal. De hecho, todo en el periodo ediacárico era radicalmente distinto a lo que hoy conocemos como reino animal o vegetal. Tomemos como ejemplo al Parvancorina. El Parvancorina es un organismo aplanado, triangular, de apenas 1 o 2 centímetros, con una protuberancia que parece el ancla de un barco. Este representante típico de la fauna ediacárica parece un pequeño crustáceo, pero no tiene garras, ojos ni antenas, aunque sí tiene algo que parece una cabeza o una cresta en la parte anterior del cuerpo. Otro ser igualmente desconcertante es el Georgia wagoneri. Los investigadores no logran entender cómo esta criatura en forma de disco de entre 1 y 21 centímetros podía moverse por el fondo del mar sin tener brazos ni piernas. ¿Flotaba y nadaba un poco más allá? ¿O acaso saltaba? Tanto Pteridinium como Georgia tenían espacios huecos en su cuerpo que les permitían absorber agua de mar y crecer.
Como la mayoría de los animales del Ediacárico, el cuerpo de Georgia también era asimétrico. Una mitad del disco estaba ligeramente desplazada con respecto a la otra. Ahora veamos otro animal ediacárico, esta vez con forma parecida a un gusano. Se trata de la Spriggina, un pequeño gusano antiguo de entre 3 y 5 centímetros. Pero claro, no es un gusano de verdad. De hecho, se cree que fue uno de los primeros depredadores en la historia de la Tierra. Lo sabemos por las placas que protegen su parte inferior, como si fuera una coraza. Esta adorable criatura tampoco puede ser clasificada con certeza. No pertenece al reino de los hongos, ni al de los animales, ni al de las plantas. Por eso, los científicos audazmente la incluyeron en el grupo de la biota de Ediacara. En cambio, hay más confianza con la Dickinsonia. Podemos decir con seguridad que pertenece al reino animal. De hecho, se han encontrado restos de colesterol en fósiles de Dickinsonia, lo que confirma su naturaleza animal. Aunque, claro, eso no se nota a simple vista. La Dickinsonia es una criatura grande, redonda, de hasta 1,5 metros de diámetro, con un patrón ondulado, como si fuera una sábana de alga marina flotando suavemente. Pero si justo debajo de ti hay un alimento espeso y en capas, lleno de nutrientes, ¿para qué moverse? Si puedes absorber la comida con todo el cuerpo, ¿para qué necesitarías una boca? Los animales con boca no aparecerán hasta un poco más tarde, hacia el final del Ediacárico. Por ejemplo, los Cloudina. Estos moluscos primitivos tenían un hueco parecido a una boca, probablemente para devorar a otras criaturas. En otras palabras, la historia del derramamiento de sangre comenzó mucho antes de lo que pensamos, y todavía continúa. En los últimos tiempos del Ediacárico surgieron formas de vida aún más evolucionadas. Aparecieron los primeros seres con patas. El pionero fue un ser primitivo con múltiples apéndices llamado Gylingia spiciformis, que caminaba sobre varias extremidades. Esta pequeña criatura fue la primera en la historia de la Tierra en caminar por el fondo marino durante la era proterozoica. Pero seres como este multípodo marcaron el principio del fin para las ricas capas de nutrientes del fondo marino y cerraron para siempre un posible camino alternativo en la evolución de la vida. Si ellos no hubieran existido, quizá el mundo estaría dominado por perezosos seres gelatinosos que se alimentan absorbiendo nutrientes por todo el cuerpo. Y no parece que un organismo así pudiera desarrollar inteligencia. Por mucho que nos guste la fantasía, eso simplemente no suena muy realista. Los seres vivos de Ediacara en tierra firme. No pescamos absolutamente nada en los mares de Ediacara. Entonces, quizás nos irá un poco mejor si salimos a cazar en tierra firme. Por desgracia, las cosas empeoran aún más. En esta época no existía ni una sola forma de vida terrestre. ¿Cómo podrían haber aparecido criaturas en tierra justo después de una era glacial que cubrió casi todo el planeta durante millones de años? No fue sino hasta el final del eón proterozoico, en pleno periodo ediacárico, que comenzó un marcado proceso de calentamiento global. Ese aumento de temperatura fue el motor del desarrollo de la vida marina. Pero todavía no existían seres vivos que se aventuraran en tierra firme. Además, sabemos que incluso durante esta época más cálida ocurrieron al menos 2 grandes glaciaciones. La glaciación de Gaskiers, que duró 340.000 años entre hace 579.88 y 579.63 millones de años, y la glaciación baikonuriana, que se prolongó 6 millones de años desde hace 547 hasta 541 millones de años. Así que, lamentablemente, también tendrás que olvidarte de la caza. Este pequeño viaje en el tiempo parece que va a ser una decepción. Y encima, empieza a hacer frío. Incluso en pleno verano, la temperatura exterior en Ediacara no superaba los 17 grados Celsius. Para colmo, el sol se ve débil y difuso. Y algo no va bien. Te cuesta respirar, te sientes mareado, como si te faltara oxígeno. Es hora de recoger la tienda y regresar a tu propio tiempo. Y sí, es una decisión muy acertada. El aire en Ediacara era más ligero que hoy,
y su composición atmosférica era completamente distinta. Había mucho dióxido de carbono y el oxígeno no alcanzaba ni siquiera el 15% del nivel actual. Aún así, el viajero del tiempo tuvo suerte. Si hubiese ido solo 200 millones de años más atrás, no habría podido respirar ni un solo minuto sin una máscara de oxígeno. En esa época, el oxígeno en el aire no llegaba ni al 1% del nivel actual. En cuanto al dióxido de carbono, la situación mejoró bastante hacia el final del Proterozoico. Durante la era glacial anterior, las numerosas erupciones volcánicas hicieron que el dióxido de carbono se acumulara sin parar. Al final del periodo criogénico, la concentración de dióxido de carbono había alcanzado niveles más de 350 veces superiores a los actuales. Esa enorme cantidad de dióxido de carbono provocó un efecto invernadero que aceleró el calentamiento global. Gracias a eso, durante un breve lapso en el periodo ediacárico, fue posible respirar sin asistencia. Al final tampoco pudimos disfrutar de un paseo por la naturaleza a lo largo de ríos o playas. De hecho, en aquella época, ni siquiera existían los ríos. Entonces, ¿qué había? Lo que sí existía eran mareas mucho más extremas que las actuales. La ruptura del supercontinente Panotia, ubicada cerca del Ecuador, ocurrió al final del Ediacárico. Este supercontinente, rodeado por océanos primitivos, acabaría dividiéndose en Gondwana, Siberia y Laurentia durante el Cámbrico. Y luego, durante el Jurásico, de Gondwana surgirían los continentes que hoy conocemos como Eurasia, África y las Américas. Es decir, la geografía de Ediacara era completamente distinta a la actual. Incluso con un mapa moderno en las manos, el viajero del tiempo estaría completamente perdido. Con un mapa de Panotia, quizás, te habrías orientado incluso un poco más allá de esa época. Al final, los vendobiontes solo habitaban los mares que rodeaban el supercontinente Panotia. Y cuando ese continente se fragmentó, aquellas criaturas únicas en la historia de la Tierra desaparecieron. Por desgracia, parece claro que un Homo sapiens moderno jamás podría haber sobrevivido en la era ediacárica. No había comida, ni oxígeno, y mucho menos internet o aire acondicionado. Pero fue en esa época cuando surgieron los primeros organismos multicelulares, marcando el inicio de toda la historia posterior del desarrollo de la vida en la Tierra. Antes de eso, durante más de 3.000 millones de años, solo hubo un interminable silencio glacial, interrumpido únicamente por el estruendo de tsunamis o explosiones volcánicas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Hasta la próxima y adiós.